saben que solamente hasta el cuarto grado existe solución por radicales, ¿no? De la ecuación de quinto grado hacia arriba no existe solución por radicales. O sea, con fórmula. La fórmula de tercer grado es complicada y la de cuarto grado es horrible, pero existe, ¿ya? Pero la de quinto en adelante no. De hecho, está toda la teoría de Galois y demostró que no existía solución por radicales. Así que de ahí en adelante, bueno, excepto en algunos casos especiales donde faltan algunas, por ejemplo, la pi cuadrada, la pi cúbica, que son de grado 6, pero se pueden, con un cambio de variable, transformar en cuadrática, ¿no? Pero por lo general, a partir del quinto grado no existe, ¿no? No sé, voy a ponerle más valores aquí, a ver qué me da. Cualquiera. Esta sería una ecuación de grado 4, de grado 6, ¿no? A la sexta, a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado. No, este es grado 5. Esta es de grado 5. El último término, el término libre, ¿no? Y aparecen 1, 2, 3, 4, 5. Encuentra veces completo. Entonces debo ocupar algún método numérico para resolverlo, ¿no? Pero evidentemente todo R tiene una librería bastante grande de soluciones de ecuaciones, de solución de matrices, ¿no? El objetivo de esta parte del curso es aprender a ver algunas cosas de R, ¿no? Bueno, aquí lo fundamental es que nosotros definimos la función, estamos usando el if-else para establecer el flujo del programa. Y bueno, yo, entre otras cosas, había empezado a hacer una función de movimiento parabólico, ¿no? El lanzamiento proyectil. Que lo voy a explicar más o menos la idea. Bueno, las personas que han hecho física lo conocen bien, y si no, podríamos recordarnos un poco, a ver si ustedes me dicen. ¿Qué están viendo? Están viendo están viendo R, ¿no? No están viendo una hoja cuadriculada, ¿no? Entonces voy a terminar de... voy a ver aquí. Ya. Ahora están viendo cuadriculado, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, a mí me cuesta un poco escribir con la mano, así que un poquito de paciencia. Se supone que un movimiento, si tenemos dos ejes, un eje por acá, otro por allá, vamos a pensar que hacemos un movimiento desde aquí, ¿no? Ahí tenemos un lanzamiento. Entonces, en general, casi todo depende de la velocidad en que lanzo el proyectil por acá, una velocidad de, llamémoslo v sub 0, es un vector, y depende del ángulo de lanzamiento, ¿no? Estamos suponiendo que lo estamos lanzando del origen, y además de ello, que no hay fricción del aire y ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces las ecuaciones de esto son que la coordenada x con respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de alfa, por el tiempo, ¿no? Y la coordenada ni, en este caso, es la coordenada i del v sub 0, que sería v sub 0 seno de alfa por el tiempo menos un medio g por t al cuadrado. Esa sería la fórmula, ¿no? Entonces, aquí podríamos
determinar, por ejemplo, tiempos, por ejemplo, cuánto se demora en llegar aquí arriba. Si no hay fricción del aire, se demora en llegar a la parte más alta, lo mismo que de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, si esto lo igualamos a cero, estamos viendo los momentos donde, donde llega al x igual cero, perdón, al igual cero, le toca al eje x, si factorizamos por t, queda b sub 0 seno de alfa menos medio g, o se llama ahí, no sé dónde está la goma. Se me perdió, aquí están aquí todas estas cosas. Se me perdió dónde está la goma, borrar aquí. Ah, por aquí abajo. Ahí, ya, muy grande la goma. Vamos a ver un borrador aquí. Medio lápiz. Un medio g por t igual a 0. Por lo tanto, los dos momentos donde t vale 0 es cuando el t vale 0, que es el momento inicial, y el otro t, si despejamos el t de acá, queda el t igual a, bueno, esto lo pasamos multiplicando, queda 2 b sub 0 seno de alfa partido por g, ¿no? 2 b sub 0 seno de alfa partido por g. Por lo tanto, es el tiempo que se demora en llegar aquí arriba, ¿no? Entonces, la altura máxima es le vamos a llamar h nomás, h mayúscula, es el tiempo que se demora en llegar acá, ¿no? Es la altura que está dado por el i, que en ese caso queda el b sub 0. Uy, escribo otra cosa. Tengo una cosa y escribo otra. El b sub 0, el seno de alfa, por el t, que es 2 b sub 0, seno de alfa, partido por g, menos un medio g por el b sub 0, seno de alfa, junto al b sub 0, partido por g, al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces esto es, bueno, si multiplico esto por eso, queda b sub 0 cuadrado. Y aquí queda 2 seno de alfa por... Esto es... Aquí hay algo que no está bien. Que está malo, ¿no? El t es... ¿Sí? No, aquí hay un 2 acá. Claro, tienes razón. Entonces tengo que tomarte medios acá. ¿Sí? Entonces este 2 que está aquí está de más. Y claro, aquí no le gusta. Ese está de más el de. Entonces b sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa por g. Seno cuadrado de alfa partido por g. Y ahí queda menos un medio. Aquí también queda g partido por g, porque aquí hay g cuadrado aquí abajo.
Y aquí arriba también queda B0, B0 cuadrado seno de alfa al cuadrado, también partido por G. Y eso, apreté un botón de aquí. Y eso queda igual a, bueno, queda esto menos la mitad, son los dos iguales, queda un medio, ¿no? Sí, queda finalmente B0, seno de cuadrado, seno cuadrado de alfa, partido por G. Esa es la altura máxima en que llega, ¿no? Ya. Eso sería una parte de la ecuación, ¿no? Ahora, si queremos escribir todo en función de y como función de x, tendríamos que escribir que el y es igual a, bueno, el t es, si despejamos el t de aquí arriba, queda que el t es igual a x partido por b sub 0 coseno de t, coseno de alfa, perdón, coseno de alfa, cos de alfa, uy, aprieto unos botoncitos por acá, coseno de alfa. El y entonces b sub 0, seno de alfa por el t, que es x, partido por b sub 0 con seno de alfa, menos un medio g por t al cuadrado. Y el t es x al cuadrado partido por b sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Un medio g, queda eso, ¿no? Entonces esto queda igual a el i. En la primera parte se va al b sub 0, queda seno de alfa partido por coseno de alfa, que es la tangente de alfa, por x, menos un medio g por x al cuadrado partido por b sub 0 coseno cuadrado de alfa, ¿no? Estas son las ecuaciones que hay aquí, ¿no? Claro. Bueno, la otra forma de encontrar la altura máxima es derivando esto igualando a 0, porque aquí la pendiente vale 0, ¿no? Ya. Esas son las fórmulas que aparecen aquí. Entonces voy a cambiar de aquí. Voy a parar de compartir esto. Y voy a empezar a compartir ahora el R. Entonces vamos a ir aclarando vamos a ver el movimiento parabólico. Ya. Entonces voy a ir explicando qué es lo que estoy calculando en cada uno de ellos, ¿no? Primero, el nombre de la función le llamamos así, movimiento parabólico, que depende de la velocidad de lanzamiento y del ángulo, ¿no? Estamos pensando que el ángulo va a estar ingresado en grados, ¿no? Bueno, G es una constante, 9,8 aproximadamente. La segunda, lo que hay aquí es que el ángulo lo estoy convirtiendo en radianes, perdón, claro, en radianes, porque acuérdense que el R trabaja en radianes, es pi por alfa partido por 180, ahí está convertido en radianes con 2 decimales, y T1, que es el tiempo en que se demora en subir, lo habíamos calculado que era el B sub 0 por el seno del ángulo partido por G. Es una de las formas que calculamos, partido por 2. El L no lo escribí, lo vamos a ver. Eso se me olvidó. Voy a parar de
ver qué es lo que es el L. El L es el alcance máximo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, el L, por aquí, me tengo que cambiar de lado. El L está por aquí. ¿Qué es lo que es? Es cuando el T es este que está aquí arriba, ¿no? El X, si yo reemplazo este T que está acá, que es el tiempo total en que se demoró en llegar acá, ¿no? Hasta acá. Entonces el L es B0, no, C0. B0, B0 coseno de alfa por T, y el T ahora sí que va con el 2 que está ahí, 2 B0 seno de alfa partido por G. Y esto entonces queda B sub 0 cuadrado. Aquí queda coseno de alfa por 2 seno de alfa, ¿no? O sea, 2 seno de alfa por coseno de alfa, que se puede escribir como el seno de 2 alfa, ¿no? Partido por G. Por lo tanto, esa es la ecuación de la distancia máxima, ¿no? Vamos a volver aquí. Ahí está el alcance máximo. B sub 0 al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo partido por G, todo con 2 decimales. Y lo otro, como habíamos visto, que le estamos diciendo que escriba el tiempo de altura, alcanzó la altura máxima, que este es 1 en segundos, la altura máxima alcanzada, que es h en metros, y el alcance máximo, que es L, también en metros, ¿no? Ahora, queremos también tratar de poder graficar cómo es el movimiento dependiendo en cada caso, ¿no? Para eso nos vamos a dar primero un vector, le vamos a llamar una sucesión, ¿no es cierto? Partiendo de 0, 0, de 0 hasta L, hasta el alcance máximo, que ya está calculado aquí, y L partido por 100, o sea, dividiendo esta distancia, este intervalo entre 0 y L, en 100 partes, ¿no? Y me defino un vector nulo, ¿no? El vector Y, vector... Esto sirve solamente para definir que el Y va a ser un vector. Ese es el objetivo que tiene esta parte de aquí. Y aquí ya hay algo nuevo porque aquí tenemos el primer bucle, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escriben los bucles, no? Bueno, hay varios bucles en R. La verdad es que este que más uso yo, uso más el for. También existe el while, ¿no es cierto? O el repeat, ¿no es cierto? Hacer mientras que... Pero bueno, este es el primero, el más sencillo, en el cual lo que hago es hacer un for para ir llenando los valores de i, para ir tomando cada valor de i de tal forma de tener los pares ordenados de un vector en x y un vector en y, con la idea de poder dibujarlo posteriormente, ¿no? Entonces, fíjese cómo es el bucle, ¿no? El for, entre paréntesis, tenemos que decirle cuál es la variable, que generalmente uno usa el i, j, k, que son las más habituales. Hay veces que generalmente uno usa el j y usa el i. Se acostumbra más a usar el j porque el i se usa para números complejos, entonces a veces se puede haber confusión si queremos calcular en complejo, pero no es este caso, ¿no? Entonces el i se mueve, dice i en, así como
¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre preciso, ¿no? De la forma como tiene que escribirse, y desde donde inicia hasta donde termina, y separado por 2 puntos, ¿no? Entonces, el i lo vamos a mover entre 0, que es el valor inicial de la sucesión, hasta tantos valores como tenga x. El length de x lo que está dando es, lo que da es la longitud de x, ¿no? Entonces ahora, lo que vamos a hacer, vamos a decir, por ejemplo, el i sub 1, en este caso si el i vale 1, es igual a la tangente, este es el cálculo que habíamos hecho para la relación que hay entre el i y el x, la tangente del ángulo del valor que corresponda, ¿no? El x, que ahora va a ser mi xy, menos g partido por 2 veces 0, estas son constantes, coseno de ángulo al cuadrado son constantes también. Hay veces que conviene las constantes escribirlas antes, por acá, y después ponerlas en el for, pero bueno, aquí están puestos. Eso es, fíjese que eso es importante cuando los bucles son muy grandes. ¿Por qué razón? Porque aquí cada vez que pasa de un valor al otro, del 1 al 2, tiene que volver a calcular 2 por b sub 0 al cuadrado. Como es una constante, la verdad es que tendría más sentido si, por ejemplo, toda esta constante que está acá, la pusiéramos aquí afuera del for. Porque así ya tiene el valor y no tiene que calcularlo de nuevo. ¿Ya? Es un detalle bastante importante en algunos casos, porque eso tiene que ver con la velocidad en que se calcula en que se hace el correo del bucle, ¿no? Imagínense que el bucle aquí tiene 100 datos, ¿no? Es pequeño. Pero si yo te necesito correr un bucle de 1.000.000 de veces, ¿no es cierto? Le estoy obligando al programa a calcular eso 1.000.000 de veces. Entonces, eso es importante para el costo operacional del programa, ¿no? Un buen programa lo que hace es tratar de reducir el número de operaciones que hay, ¿ya? Y es por eso que hay veces que calculan, hacen de una forma un poco a veces hasta extraña de cómo ir calculando las cosas, ¿no? Es una recomendación esencialmente cuando ustedes necesitan hacer bucles muy grandes, con muchos for, porque si no le resulta bastante más lento el cálculo, ¿no? Aquí no me preocupé de eso, me preocupé un poco más que nada de cómo usar el for, pero eso es un consejo si tienen que programar, que traten de ubicar cómo hacerlo de tal forma que no tengan que calcular muchas veces, ¿no? Ya. Bueno, aquí está calculado, de alguna forma, entre la fórmula que hay ahí, lo que estoy cambiando es que aquí en vez del i pongo i sub i y en vez del x escribo xy, pero la otra fórmula es exactamente la misma que vimos en vimos con la pizarra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Toma i y dice, el i sub 1 es este valor que está acá, ¿no? Que es el valor que corresponde a la posición del x1. El i sub 2 es el valor que corresponde al i sub 2. Entonces aquí voy a tener dos vectores, ¿no? El vector x y el vector y. Pero recuérdense ustedes que habíamos visto anteriormente que yo necesito solamente sacar un solo valor para afuera, ¿no? Voy a explicar esto que por aquí al medio, lo voy a explicar con más detalle, qué es lo que está haciendo lo que hay acá. O sea, si yo tengo, voy a escribir, aquí escribo A, voy a escribir, a veces uno repite letras porque aquí adentro a veces se puede usar la letra A, entonces, por eso que a veces uno tiene la costumbre de repetirlo, ¿no? Por ejemplo, A es un vector que tiene 1,3
3,4,5,6. Vamos a tomar esos valores. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando uno sabe que eso es un... si estuvieran en el retablo de acá, pueden sacar este que es un vector. ¿Ya? Y vector contiene todo eso. Si tengo otra letra, B, tengo otro vector, ahí tengo, ¿cuántas son? 4, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar solamente un valor, no puedo sacar el A o el B, porque si no el programa no me provoca problemas, no saca dos valores en las funciones, quedan solamente un valor para afuera. Pero lo que puedo hacer, estos dos valores, juntarlos en otro valor. Por ejemplo, entonces, aquí estoy aplicando una función que se llama, que son los bind, ¿no? Nosotros podemos ocupar funciones como los bind, vamos a aprender a usar los apply, que son funciones que le hacen, que son útiles porque le hacen algunas operaciones tanto a vectores como matrices, ¿no? Ese bind lo que dice es, vamos a ver lo que hace, para que les quede claro. Entonces, AA, claro, que no los corrientes, ¿no? Tengo que correr el A y el BB primero. Y ahora lo tengo. Veamos lo que es el DD. Es eso, ¿sí? O sea, lo que hace es, de alguna forma, hace podríamos llamar una matriz, ¿no es cierto? Donde está tomando la primera columna de la matriz son los valores de A y los segundos valores de la matriz son los valores de B. También podría hacerlo, por ejemplo, a ver, CD, E. ¿Y qué es lo que se lee? Ya. Esa es la diferencia, ¿no? La única diferencia es que la C con, ¿no es cierto? Entonces concatena el A y en este caso, estos dos vectores, el cbind los concatena como con columnas, ¿no es cierto? Pone dos columnas, y en el caso de rbind los pone como fila. Esa es la diferencia entre cbind y un rbind, ¿no? Entonces, aquí le pongo que la solución es cbind, ¿sí? Entonces, retorna la solución. Ya sabemos que la solución ahora es este vector que está acá, esta matriz. Entonces, si corremos toda esta función que está acá, y por ejemplo le damos velocidad 100 y 60 grados, en este orden está velocidad inicial y el ángulo, entonces vamos a tener, bueno, aquí aparece el tiempo para alcanzar la altura máxima, que lo ocupamos aquí, ¿no es cierto? Que están los datos, que está aquí, está el cálculo, 8,85 segundos, la altura máxima alcanzada y el alcance máximo. Pero además tenemos, además de lo que aparece aquí, que es lo que saca hacia afuera, tenemos los valores de M, ¿no? Que es eso que está acá, ¿no? Que son los valores de X y de Y, que son el vector X y el vector Y, porque la solución son los valores de X y Y escritos como en columnas, ¿no? Entonces, esto me permite posteriormente graficarlo, ¿no? Lo puedo graficar, por ejemplo, con plot. Recuérdense que después vamos a tener una clase, por lo menos, al menos una clase solamente de gráfico, ¿no?
Así que estamos viendo los gráficos así de la forma más sencilla posible, ¿no? Si lo corremos ahora, da este gráfico, ¿no es cierto?, que corresponde a ese lanzamiento. ¿Ya? Ya. Este gráfico vamos a hacer un pequeño type, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí le aparece no como punto, sino que le aparece como una curva, ¿no? ¿Está? Y ahí le aparece, ¿qué le aparece? ¿Se nota que cambió de color, no? ¿O no se nota mucho? ¿Qué? Sí, azul se ve. El mejor color, ¿no? Ya. No, le sube el perfil el azul de la clase, ¿no? Por rojo no, pues estamos en esta cosa en inglés. Por eso, la furia roja, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ahí se nota un poco más. Bueno, en el plot uno puede, la verdad es que cambiarle el X, el Y, vamos a agregar algunas cositas más, ¿no? Para ir ya. XLab, ¿qué le ponemos al XLab? Distancia ya, no pone distancia. Distancia. Ya. Sí. Distancia y la es altura, ¿no? Entonces ahí ya va apareciendo aquí altura y distancia o alcance, ¿sí? No le puede agregar un smile. Y arriba aparece el lanzamiento proyectil con el título y también le voy a escribir un submain, parece que ¿no? No es sub. ¿No? Sub. Con sub no es suficiente. Eso, no sé qué le ponemos. Vamos a poner primer gráfico, voy a poner cualquier cosa. ¿No? Ya, y eso aparece ahí abajo, ¿no? Aparece aquí abajo como un subtítulo. Bueno, esto se puede cambiar, se le puede sacar ejes, se le puede poner eje en otro lado. Todas esas cosas las vamos a ver cuando veamos el plot, ¿no? Si nosotros ponemos plot del paquete base, ¿no es cierto? Aquí dice cómo usarlo, los parámetros, los tipos, P para punto, L para línea, B para ambos,
Mine, Submine, XLab, el aspecto. De ahí uno le puede, además de todo esto que son los elementos básicos, le puede agregar también parámetros, ¿no? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, parámetros aquí uno tiene para una cantidad de parámetros impresionante, ¿no? Ver qué significa cada uno de esos, puede cambiar la familia, los fonts, las letras, el tipo de, dónde van ¿cómo se llaman los, si va paralelo a los ejes, eh, la ubicación, ¿no es cierto? Los labels, cómo le llamar a cada eje, le puede cambiar en vez de X e Y. Bueno, hay aquí para aburrirse que hay unos valores numéricos del bottom left, del tamaño, del margen, el mfcall, el mfrow. Este sirve para en un gráfico poner varios gráficos juntos, ¿ya? Y así, ahí para poner un vector de gráficos, uno escribe cada gráfico como un elemento del vector y lo puede escribir como fila y columna. Y bueno, aquí es bastante grande el color, hay una explicación completa aquí, ¿ya? Y eso solamente es el plot del paquete base de ¿cómo se llama? De R, ¿no? Existen muchas más librerías para graficar, ¿no? Existe librería para graficar en 3 dimensiones y la última, la librería que más se está usando últimamente es la librería ggplot, ¿ya? Eh, que no sé si yo les recomendé a ustedes que vieran, les echaran a mirar un lugar que se llama R-Graph Library, librería gráfica de R, y ahí aparece una cantidad impresionante de gráficos. Lo que pasa es que ggplot tiene una estructura un poco distinta del plot, tiene otra forma de trabajar. Trabaja primero uno define la función, después define lo que se llama la geometría, qué tipo de gráfico quiere, y después le agregando un conjunto de capas. Le va agregando cada vez cosas al gráfico. Esa es la forma como trabaja ggplot y se está usando bastante. Quedan bastante buenos con el ggplot para las presentaciones, pero hay veces que para cuando uno manda a una revista, la revista te dice cómo tienen que ser los gráficos. Y hay algunas revistas que te dicen, por ejemplo, que los gráficos no los puedes poner a color, otros te los permiten, pero te dan algunas condiciones de los gráficos, ¿no? Porque lo más importante de un gráfico es la información que da el gráfico, ¿ya? Por ejemplo, se usan muchos gráficos del tipo boxplot, no sé si ustedes los conocen, y es por la información que da, ¿sí? Que en un solo gráfico uno puede ver el rango, el recorrido, o sea, el recorrido interpartiles, la mediana, la media, la moda, lo ven en un solo gráfico, ¿no? Todo junto. Y ocupa poca tinta, como dicen algunos, ¿no? O sea, uno a veces lo pone más bonito, que tenga un azul claro, que se vea bonito, que tenga, por ejemplo, que en vez de un punto, que sea un trébol, si se está hablando de trébol, por ejemplo. Pero eso tiene un costo en cuanto al peso de gráfico también. Y en algunas revistas te piden que los gráficos no pesen más que cierta cantidad. Bueno, ahora, antes eran más exigentes con eso, ahora menos, porque yo creo que ya eh, la, la, los sistemas aguantan una cantidad digamos, de peso bastante más grande que había antes. Al comienzo, los gráficos no podían pesar más de 200 kilos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno tenía que tratar de meter la menor cantidad de elementos. Aquí uno puede ponerle leyenda, cosas de ese estilo. Si uno mira el gráfico que aparece acá,
ese es un gráfico bastante liviano, porque tiene mucho espacio en blanco, ¿no? Pero si yo necesito poner un gráfico de barra, entonces ahí ya me parece bastante más, ¿no? Por ejemplo, no me quiero meter mucho en gráfico ahora, sino que está mostrando uno que hay. ¿Hay alguna consulta o no? Aquí, no sé si ustedes se ubican bien cómo sale el for, ¿no? Que es la parte interesante de esto, ¿no? Que es el ciclo. Aquí ya estamos usando un bucle. No sé si les queda claro cómo fue usado el bucle, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ya, yo les voy a mandar, ahora sí que es cierto. Ya, no te creo, Miguel, no te creo. No, sí, ya, les voy a mandar los dos archivos, los dos .r, el que hicimos ahora, y voy a recoger los otros que tengo por ahí. Ahora sí se los mando, estoy tratando de salir de los temas que tengo digamos, que está un poco pillado con otras cosas. ¿Ya? Si no, se los mando de inmediato más rápido, ¿no? ¿Sí? Okay. A ver, el que hicimos ahora era funciones 2 y paraf, ¿no? ¿Sí? ¿Y estos dónde están guardados? ¿Sabrás? Están guardados en clase 2. ¿Sí? Y eso lo teníamos en un drive, ¿no es cierto? Yo le mandé unas cosas en un drive. A ver, este de aquí lo voy a cerrar. ¿Cómo se llama? Magister. Se me perdió se me perdió Aquí está. Están ordenados alfabéticamente. Creo que están en clase 2. Claro, estos dos, ¿no? S y S. Y ese lo mandamos desde aquí. A ver. Drive. Ya. Ahora, ¿cómo agrego? Si yo se me olvidó ya cómo agregar otro más. ¿Cómo subo aquí? Subir archivo. Ahí está. Este está con Magister. Clase 2. Este que hice. Ya. Y este que está acá. Ya. Ahora sí. Ahora ya le subí el archivo. ¿Ya? Entonces voy a pararla. Ya. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora ya. ¿Sí? Ahora ya está el archivo ahí para que no me reclame el Ronnie. Pues no. ¿Ya? Voy a revisar los otros. Ok, lo voy a revisar entonces. Ya.
¿Por qué? El Ronnie, dices tú, ¿no? No. Lo que pueden hacer el archivo ese, como les he dicho, traten de mejorarlo, de escribirlo mejor. Por ejemplo, en el del movimiento parabólico, definir las constantes que se ocupan mucho afuera del bucle, ¿ya? Para irse acostumbrando ya a no usar muchos cálculos, ya no repetir el cálculo, ¿ya? A ver, traten de ver, por ejemplo, si tienen alguna consulta. Una de las cosas que me queda que creo que es necesario es en una data frame o en una matriz, cómo aplicarle, por ejemplo, una función a una columna, cómo aplicar una función a un grupo de elementos del data frame, ¿sí? Y después de eso nos vamos a meter a ver diferentes tipos de gráficos, ¿ya? Acuérdense que yo igual al final lo que voy a hacer es hacer para que me lo puedan hacer ustedes también cuando le pida como trabajo, un informe, y en ese informe escribirlo en RStudio, y ahí hay que mezclar algunos elementos de LaTeX, ¿no es cierto? Escribir el LaTeX con RStudio. ¿Sí? O sea, lo que uno escribe lo escribe en LaTeX, y lo que calcula lo calcula en RStudio, en R, me habían dicho. En los gráficos uno también puede escribir fórmulas de LaTeX dentro de un gráfico. Así que eso es lo que podríamos ver también cuando veamos gráficos. ¿Ya? Entonces, bueno, yo creo que ya estamos cansados también. Así que, entonces, la próxima clase seguimos con, bueno, con lo que quedó pendiente de aplicar. Yo le mostré le hablé de la Apply, no, creo que apliqué, no sé si apliqué esa Apply. Vamos a ver lo que se llama la familia Apply, cómo aplicarle funciones a vectores, o aplicarle funciones a diferentes elementos de un gráfico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, y vamos a revisar un poco más de gráfico. Vamos a empezar con la librería Plot, con la librería que está en la base, y después nos vamos a meter en alguna librería ya como ggplot, que ya ahí sí que hay, como dicen, harta tela que cortar, porque ahí ya estoy. Bueno, les dejo la clase hasta aquí entonces. Ya, nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. Chao, chao. Chao.